buenas noches, gracias por acompañarnos. Es un gusto siempre reencontrarnos acá en Conversando en la Noche por Mega TV, nuestro espacio dedicado a hablar con personajes de distintos ámbitos. Hoy con alguien muy especial, un querido amigo, aunque no nos vemos muy a menudo, y sobre todo alguien que ha trabajado muchísimo en los medios de comunicación, sobre todo escritos, y en la construcción de una cultura de la historieta en Paraguay. Él se llama Nicodemus Espinosa. Ya vamos a preguntar enseguida por qué luego ese nombre. Nico para muchos, hermano de nuestra querida Ana Carmen, nuestra compañera toda la vida acá en la Mega Cadena. Y también protagonista de algo que quiere también tocar hoy, que es la creación de un lenguaje que fue el rock nacional de sus inicios allá por fines de los 60, comienzos de los 70. Mucho podemos hablar con Nico, vamos a tratar de resumirlo en una hora. Mientras, una semblanza y luego comenzamos a conversar la noche con nuestro invitado. Nicodemus Fermín Espinosa González, nacido en Asunción en 1954. Su primer dibujo publicado fue en 1971, en la revista Ariel. Estudió dibujo humorístico por correos en la Academia Continental School de Buenos Aires, Argentina. Dibujos animados en los estudios FOC del profesor Félix Folonier. Dibujo artístico, publicitario y pintura en la primera Academia Paraguaya de Dibujo del profesor Porfirio Bustos. También dibujo, pintura, grabado, historia del arte con Livio Abramo en el Centro de Estudios Brasileros. Técnica de stop motion con el profesor Rodolfo Pastor y medios de comunicación UCA. Trabajó en diversas agencias de publicidad de primera línea como Publicitaria Nasta, J&M Asociados, Halley Publicidad, Jack Publicidad. Entre sus publicaciones se destacan, en 1973, junto con otros dibujantes, editan la revista de humor y rock Jeje Grab. En 1977 ingresa en el diario Hoy. De ahí en más, en distintos periodos publica en el diario ABC, Última Hora, La Tarde, Noticias, Extra, La Nación y Vanguardia de Ciudad del Este. También en los semanarios Sendero, Prensa Corporativa, en las revistas Farolito, Cartelera, Ñandé, Teveo, Cocina Rica, Doctor en Casa, Tiempo y en el semanario Lo Aktuelt de Oslo, Noruega. Expuso sus trabajos en numerosas galerías, centros culturales, clubes y cafés de nuestra capital. Ilustró los primeros libros de la reforma educativa, Grillito Cricri, A Volar y Abejita Eireté. Tiene publicados 5 libros de humor de su autoría. Ejerció la docencia en la Universidad Columbia, en la UNA, en la carrera de diseño gráfico, dicta cursos para niños, jóvenes y adultos, adentrándolos en las técnicas del dibujo humorístico y las historietas. Tuvo su paso por radio con los programas El Ómnibus Mágico con Juan Pastoriza, programa de rock Radio Chaco Boreal, 1978, La Piecita del Fondo con Willy Suchar e Irán Duarte, programa de humor Radio Curupactí, Chaco Boreal y Radio Cardinal, 1989. Bombero Pú, exclusivo rock nacional con Rodrigo Carvalho, Radio Nacional FM, Radio Chaco Boreal y Radio 1 de Marzo, 2007. Ilustró libros de conocidos y renombrados escritores, periodistas y músicos locales. Además participó de diversos congresos internacionales. En octubre del 2024 recibió en Asunción el primer premio Robin Wood de la historieta a la trayectoria establecido por un jurado internacional. Además, recientemente lanzó al público su 6º libro, Delmer, el humor en los tiempos del chat. Bueno, querido Nico, por fin un contrato millonario voy a traerte porque hicimos varios intentos y costaba. ¿Cómo estás? Bueno, no llegamos al acuerdo, o sea, me van a pagar en Bitcoin o en euros. Entre los artistas no lo cobramos. Recién me contaban anécdotas al respecto. Bueno, Nico, primero, gracias en serio por estar. Pasamos muchas cosas, hace poco lo perdimos al amigo Fabio Vera, increíble, ¿no? Vos sos un viudo, no puedo creerlo. Sí, 47 años con Nacha. 47 años con Nacha. Qué bárbaro. ¿Tenés hijos, nietos? Tengo 3 hijos varones, Federico, Alejandro y Ricardo. Los dos últimos son artistas también.
Ricardo es más plástico, artesano, y Alejandro sigue más mis pasos editoriales, de caricatura, dibujo, armado del libro, Claro. el trabajo editorial. Y el mayor hace marketing. Ajá. Y de un nieto también. Un nieto que se llama Dante, y según él es extraterrestre y se llama Naj Naj. Me encanta, pero que también ya está metido en el mundo del dibujo, de la creación. Y sí, pinta, dibuja las paredes, tiene su pizarrón. ¿Cuántos años? Va a cumplir 4 O años. sea, se perfila también. Se perfila, y ojalá, porque ahí tiene toda la muestra. Claro. Y también la música, ¿verdad? Por ejemplo, yo pongo Black Sabbath y él ya hace. Y el otro día estaba en el portón, ¿verdad? Y él sale conmigo y allá a lo lejos se escucha una cachaca. Y él empezó a hacer así, le dice, te voy a desheredar, Nevita. Y le dije, Claro, hay que ya cortar eso. Sí. Siempre acá en Villa Lisa. en Villa Lisa siempre. Sí, que fue tu cuartel general de hace Sí, muchos años. hace más de 40 años. Qué bárbaro. A ver, Nico, no sé por dónde empezar. Imagínate que yo comienzo, siempre lo cuento contigo y con Juan Pastoriza, el ómnibus mágico, ahí yo aparezco, Sí. me integro. Muy responsables los conductores, pues se iban y venían, me dejaban un rato ahí en la cabina, yo teniendo... Vos manejabas el ómnibus. Era colectivero. Era una época muy linda. Sí. Muchos amigos en común, Alberto Peralta, todo ese grupo que se formó alrededor de ese programa. ¿Vos le pusiste ese nombre? Yo le puse ese nombre en homenaje a The Who. Tenía un tema que se llamaba The Magic Bus. The Magic Bus. Y te acordás que al principio yo, vamos a decir, guionaba. Sí. Yo era el chofer y Sí, bueno, ella el me guarda. hacía la parada a alguien y se subía y tocaba Ah, a sí. Jimi Hendrix, por ejemplo. Claro, sí. Y hay anécdotas geniales. Vos también pasaste ahí por esa experiencia. Sí, era la primera que hice radio en mi vida. Sí, Y Juan era el profesional. ¿Cuál era? Pero él no nos daba bola. No, se iba a tomar cerveza en la esquina, en lugar de la esquina. Pero hay una experiencia genial, una anécdota que Hendrix, en esa época, 78 era, madre. 78, sí. Oh, creo que en Yo llegué a un 79. 79, primero Sí. mes 79, sí. 78 y no había programa de esa clase, para más la madrugada. Domingo de las 11 de la noche. Sí, y estaba tocando Henry. Llama a alguien y dice, la radio está descompuesta. Claro, expliquemos que era otro país, otra ciudad, sí, otra cultura, pero vos ya venías de esa tribu, porque yo te veo ya antes con Chester, con Cachorro, con Rojita. Thompson, Rojita, ya había una tribu moviéndose, en aquello que fue un poco la consolidación de un movimiento insípido aún, pero de rock nacional. Sí. Inclusive tocaste un tiempo armónica y eso. Sí, armónica, bongo, el bajo. Tocábamos con Cacho Rock e hicimos primero resulta que se armó el primer festival de música progresiva. Progresiva era Claro. el rock, ¿verdad? Sí. Y fue en el ex cine Quinta Avenida. Sí. Y bueno, y se armó ese, y no había grupo acústico. Todos eran, ¿verdad?, eléctricos, tocaban los búfalos y otros, Sí. ¿verdad? Entonces le dije a Cacho, che, vamos a armar algo, y listo. Arma, guitarra armónica. ¿Y cómo vamos a llamarnos? Y no sé, loco. Pasa que todas las agrupaciones tienen lindos nombres. Se llaman Los Pajaritos, Los Picaflores. Y nosotros éramos una anticultura. Claro. Entonces, bueno, quedamos con un nombre, el dúo Mugre. Me acuerdo perfectamente. Te digo, Mayo estuvo en ese concierto famoso, ahora ha sido 73, 74. Y el trío Los Tres, me acuerdo, nunca me Sí. olvidé. Thompson con Jorge Benítez. Cáceres. Sí, Jorge Cáceres y la batería de Riolo. Sí. Y yo tengo medio confuso, ¿verdad? Muy chiquilín, me fui con Raúl Montedomec al cine Quinta abierto, cine terraza. Abierto y Sí. los bancos de madera de vencijada. Y parece que se fueron presos los muchachos después, ¿verdad? Entre 7 fuimos presos. ¿Y sabes por qué? Y, Explicar, porque una yo- cosa particular. Salimos todos felices porque, ¿sabes, loco? Claro. Hubo mucha gente, Hubo gente, sí. receptividad. Aplaudieron los perros, gritaban, fotos. No hay fotos. Sí, no, hay casi. Pero No había. y nos íbamos a nuestras casas y aparece en Avenida Quinta, cuando eso eran todavía casas, ¿Cierto? con jardines. Sí, sí, sí. Y sale un anciano y nos ve con instrumentos y me dice, muchachos,
tóquenme algo, que no puedo dormir. Dice. Y eran las 3 de la mañana. Usted pelo largo. Pelo largo, sí. Remera cortita, la panza afuera. Todavía se podía usar eso. Sí. ¿Esperaron la tuya después? Y después nos dice el señor, ¿puede tocar? Pues no puedo dormir. Pero no sé si le va a gustar lo que vamos a tocar. No importa. Dice. Entonces, bling, hacer la guitarra, nos rodea la policía. Dice, buenas noches. Permiso para serenata. No. ¿Te acuerdas que había eso? Había, claro, para fiesta, para serenata, para todo. No tenemos, No. bueno, nos van a acompañar, dice, y bueno, listo. Y el señor quiso interceder y no. O sea, por culpa del señor se fue preso. Y nos fuimos en fila así por el paseo que estaba lleno de bares y los perros, abrazos, a que me voy preso. Pero lo más paradójico, Mario, que contando así, Irán Arte, nuestro amigo común. ¿Cierto? Así una vez, mucho menor que nosotros, pero contando una vez, y le cuento esa anécdota, se mata de risa. Me dice, ese señor era mi abuelo. No te puedo creer. Es que después Irán sería protagonista de rock nacional con Metal Urbano. Actualmente residente. Motel Urbano le decía. Hiciste programa de radio también con Irán. Hice un programa de radio con Irán y Willy Sucha. La piecita al fondo. La piecita al fondo. Más era con Willy y se sumó después Irán. Irán se sumó. Era el cable a tierra porque no divagábamos. Ya era. O sea que siempre anduviste también con ese noviazgo con la radio. Pero, a ver, pasó esos años, el rock nacional, seguimos siempre. Pero después te metí a laburar ya más formalmente hoy era. En el diario, en el 77. Ok, de Humberto Domínguez Díaz. Humberto Domínguez Díaz. Sí, y ahí entras como ilustrador. Y mira, hacía de todo, desde mapa, logotipo. ¿Sabes que era un rellenador yo? Rellenador, claro. Todo se ilustraba. Todo se ilustraba. ¿Por qué rellenador? Porque, viste, se diagramaba en papel. No había computadora, nada. Se diagramaba en papel y venía el periodista y el diagramador le daba tantas líneas, tenía que escribir. Ponerle que tenía que escribir 30 líneas y el periodista se va y a las 20 líneas se acabó la inspiración. Claro, entonces, Nico, haceme un dibujo. Claro. Bueno, pero fue una época gloriosa porque toda la nueva generación llegó, se hizo la revista, hoy era muy leída. Los domingos, sí. Cuando vino. El toque, el antitoque. Cuando llegó Chiqui Alo fue una revolución. Con Chiqui Alo, Con claro. Chiqui Alo. Bueno, la gente iba... Ese domingo a la madrugada iba a esperar que salga su... Yo me acuerdo. A ver, también ahí estaba ya Alberto, muy joven, Peralta sí, también. Alberto Peralta era mucho más joven que yo, o sea que nosotros. Era, sí. Él venía de ABC, de periodismo deportivo. De periodismo deportivo. A ver, ¿cuántos años tuviste en La Nación? Perdón, hoy. Y estuve unos 4 años, después dejé, o sea, me fui a vivir a Ciudad del Este, pero siempre dibujaba para... Claro. Y después del golpe, pero interín me fui a Última Hora, me fui a ABC. Sí. Siempre vení te pago más, me pagaba. Claro, así pues éramos, sí. ¿No? ¿Noticias también te fuiste? Noticias después del golpe. También después del golpe. Quedé. Y después me fui a ABC otra vez, a Última Hora. O sea, te voy a hacer la primera pausa, pero entre ese empleo inicial en el 77 hasta el último que hiciste en diarios, pasaste 30 años. Y prácticamente hasta el año 23 estuve en La Nación. En La Nación. Sí. Es una pausa, porque esa es una parte de las muchas historias de Nicodemus Espinosa. ¿Por qué te llamas Nicodemus? El nombre de mi abuelo paterno. ¿Era Nicodemo o Nicodemus? Nicodemus, así en latín. Así luego. Nicodemus Fermín, los dos abuelos. ¿Qué nombre tenía tu abuelo? Sí, y le decía a mamá, ¿por qué le pusieron esos nombres? A mí me gustaba, me hubieran puesto César, Carlos, no sé, claro. Iba a tener más éxito. Sin embargo, una marca, Nicodemus. Vamos a hablar de Delmer también, vamos a hablar también del Bachenauta, una verdadera hazaña editorial que hace también Nico con sus hijos y que también forma parte de la historia de las historietas en Paraguay, donde Nico también es actor fundamental con otros personajetes como Roberto Goiris o Ramón Rojas Bella, Juan nuestro Moreno. querido Juan Moreno, Argüello. Tantos próceres, ¿no? En sí hablamos también de esa parte de la historia. Hoy con Nicodemus Espinosa. Nicodemus Espinosa con nosotros. Vos sos de Yaguarón.
de Asunción. Ay, ¿por qué tanto Yaguarón? Mal criado en Yaguarón. Ah, ya entiendo. Es la casa de mis abuelos maternos. Y tu mamá era muy activista, ¿verdad? Mamá es una heroína de Yaguarón. Sí, eso. Después de jubilada, mamá fue directora de la Escuela de Obstetricia del Andrés Barbero. Ajá. Y después de jubilarse, fue presidenta de un club de fútbol en Yaguarón. le salvó el descenso. Mirá vos, se anticipó a la presidenta del Palmeiras, que ahora es famosa. Sí, y después después se tiró a la iglesia y creó una clínica médica para madres solteras, algo así. Y con la iglesia. Y también creó un taller así de oficios para trabajo inmediato, así como corte y confección, y peinado y esas cosas. Claro. Mamá hizo mucho por allá, bueno. O sea que Leopoldina González, que mucho vivió. 100 años. Y me río porque yo me acuerdo acá, ¿cómo está tu mamá? Bien, me decía. Sí. ¿Y cuánto tiene? 90. Sí. 100 años vivió. 100 años vivió. Qué guapa. Sí. Sí, es bueno recordarla porque una gran mujer. Tu papá se fue mucho antes. Papá se fue a los 73 años. Sí. Sí. ¿Y tenés recuerdos ahí de Yaguarón? Ah, la pucha, imborrable. Yo justamente hice una muestra en marzo en la Manzana de la Ribera con un pirograbado, se llama. Sí. Las técnicas. Y hay muchas imágenes de mi infancia en Yaguarón. Por ejemplo, esto de... no había televisión, no había radio. Entonces, la diversión era ver que los pájaros a la tardecita se van a su nidal. Claro. Por ejemplo, Imagínate. Y contar cuántos son. Ahora vos ves, son 3 pájaros. Yo vivo cerca del río, ¿verdad? Sí, son ya. 3 y antes eran 200. Claro, loco. claro. Triste. Cambió. O sea, viviste esa vida Sí, plenitud. rural casi, ¿no? Sí. Y las vacaciones pasábamos ahí. ¿Y cuándo ya te quedaste en Asunción definitivamente? O sea, Villariza después, pero antes, ¿cuándo No, viniste? mucho antes andaba por ahí divagando en cualquier piecita Cuchitril. que podía meter una cama. Claro. No. ¿Qué, viniste al colegio acá a Asunción? Sí, acá entraba en el colegio. En el Liceo José Enrique Rodó, que era un colegio de refugiados. Allá en Barrio Soy Obrero. 15 de agosto. 15 de agosto, Casi sí. quinta. Era refugiado, pero tenía su onda. No, ahí era el rock, era El rock. la verdad. Los perros estaban ahí, Sí, en esa todo. zona. Ya, y ahí venís, que adolescente venía ahí. Y adolescente, claro. Terminé el colegio, o sea, hice desde el, creo que cuarto curso o algo así. Antes estaba en otro colegio que me echaban por bajo rendimiento y me fui al Rodó, por eso te digo que es refugiado. Sí, era así, pero bueno, yo voy a tener otras cosas en la cabeza. Era todavía la dictadura. Sí, Pero largo, por ejemplo, era difícil tener. Uy, pero largo tenía que... Mira, fíjate, cuando estando ya en el colegio, yo empecé a trabajar. Resulta que yo estudiaba dibujo con Porfirio Bustos. Ajá, mira. Estudiaba en su primera academia paraguaya de dibujo. De dibujo. Estudiaba yo dibujo, lo que ahora es diseño gráfico, Claro. Dibujo publicitario. Y ya tenía cabello largo, y con decirte que hasta a Porfirio, que tenía el cabello largo, le pelaron. Le pelaron, ¿te acuerdas? Sí, y nosotros teníamos que correr de la policía. Yo venía, por ejemplo, en el colectivo, había choferes buena onda Que avisaban. que decía, ya porque hay operación tijera, decía. Para 3, 4 no bajamos. Para los más jóvenes que nosotros, hay que explicarle que la operación tijera era cuando la policía salía a la calle y procedía a cortarle el pelo, a veces ahí mismo, Generalmente, sí. o se le llevaba a la Se comisaría, le llevaba a Central. a le llevaba. central, para peluquearle. Y vos sabés que si, por ejemplo, si vos te hacías el arisco, no, carajo, y te agarraban acá Y ahí no era. ahí te cortaban. Bueno, vamos a subir palma, vamos a bajar al verde, y te hacías así. Pero si te quedaba, te cortaban. A mí nunca me agarraron. ¿Nunca te agarraron? No, yo sabía correr. Pero me acuerdo que las palmeadas, ese era uno de los terrores. Sí, Había que cuidar. vos veías a alguien que brillaba un casco allá y ya rajaba. Ya te rajaba. ¿Qué época de supervivencia? Y yo a veces pienso, Nico, que como éramos muy jóvenes, tampoco percibíamos todo el peligro.
hasta nos divertíamos. Yo conozco amigos que le han pedido a policías o a Tajachí que le prenda el porro, por ejemplo, en la calle. Era un acto así de... Sí, y sí, todavía pues no había las instituciones, claro, vamos a decir, represivas directamente a la cuestión del porro. Sí, los perros fumaban en la calle y el policía no sabía. No entendían, claro. No. Pensaba, además había cigarrillos sin filtro en la época. Entonces se confundía, el olor era distinto. Y bueno, comienza todo ese movimiento. ¿Y dónde le conoces a Thompson, a Cacho, a toda la fauna? A Chester. A Chester. Y resulta que tenía Rojita, Reinaldo Martínez, yo tenía un estudio sobre la calle Perú y Herrera. Había una farmacia ahí arriba. Hasta ahora está el edificio. Perú y Herrera. Y se llamaba P4, o sea, Publicitaria 4. Ajá. Entonces nos juntábamos dibujantes y captábamos el trabajo, avisos publicitarios, claro, diseño, lo que sea. Cuando eso vos armabas y llevabas así al diario. Así al diario. Sí. Guay, se despegaba una letra y llegaba incompleta. Sí. Y ahí a media cuadra vivía Roberto Thompson. Rojita vivía ahí cerca, yo vivía ahí en el estudio. Claro. En donde era teóricamente la oficina, había un sofá y esa era mi cama. Tenía que liar mi manta toda la mañana. Un atelier. Sí. Y por ahí nos conocimos todos. Y estamos hablando de mitad de los 70 por ahí. Sí, 74. Por ahí. Sí. Claro. Y ahí surgió la revista GG Grab, que fue la primera revista de rock. Cierto. Rock y humor. Y humor, ¿eran quién? Rojita, Reinaldo, yo, después otros estaban. Se fueron sumando otros. Sí. Todavía el raudal ya es ochentoso. No, el raudal ochentoso ya con Goyri y Moreno. Sí, Moreno. Ahora, y al gran Chester, que fue nuestro gurú. Chester pues fue una... Yo siempre, hay tesis que le están escribiendo sobre Chester en Europa. La pasada me mandaron una. Chester pues era un diletante, era un hombre universal. Escultura, novela, cuento, dibujo. Todo, y todo hacía, escribía, y era uno de los tipos más lúcidos. Exacto. De la época. A pesar que era el prototipo del drogadicto loco, ¿verdad? Sí. Para el establishment, no para nosotros. Y esa vez del primer festival de música progresiva, había unos carteles así en el escenario y él atrás estaba practicando mandolina. Mandolina, siempre tocaba instrumentos exóticos. Mandolina o gualambaulo él tocaba. Y después estaba ahí y los perros se acercan, este no tenía un porro. Espérate, una pituca. Detrás del escenario. No, en el escenario trae un cartel. Pero aparte te voy a decir una cosa, primero era Brizuela su apellido. Brizuela. Pero además le veíamos como, yo ya lo vi a él en los festivales de la Misión de Amistad. Él tocó en ese festival Beat. Ah, también. En el Comunero. En el Comunero. Con un grupo de gente que él armó coro y eso. Por supuesto no ganó. No. Claro. Ni le retribuyeron la entrada. Claro. Yo ya lo veo en el festival. Vos te habrás ido a la Misión de Amistad también. Sí, claro. Ahí que aparecen Justi, aparecen... Sí, y nosotros, yo toqué ahí con, pero la parte electrónica, o sea, yo... Cantaba Guaullo de Cacho, después Ñeco Figueroa, Lulo, no me acuerdo el apellido muchacho, Lulo era de Barrio Republicano. Tocamos también cuando eso y... ¿De qué vivían los perros? Y esa vez te quiero, esa vez no aparecieron nuestro bajista y nuestro baterista. Y estaban por ahí Jorge Cáceres y Rigolo y... Sí, puede ser, pero usted... acompañarnos, y sí, no hay problema, dice, buena onda siempre, ¿verdad? Sí. Y se tocaba y Cacho y yo íbamos acá y ellos me hacían chavo. Una zapada, loco. Era, claro, libre, free jazz. Sí. Pero claro, Jorge andaba mucho, siempre estuvo cerca. Después forma el dúo con Ángel Ibarrola, con Chacho. Sí. Había como tribus de rock, estaban los hermanos Storm también. Carlos y Amado, ellos fueron los que primero tuvieron una discoteca exclusivamente rockera. De rockera, sí. La Cueva, algo así le decían los muchachos. No, los hermanos Storm. Sí, se llamaba. A uno me dice que estaba sobre Venezuela. No. El underground se armaba así en cualquier lado. Un garage. Primero se armó eso Teniente Fariña. En un local vacío nos consiguió y se hizo solamente luces y rock. Era una discoteca de rock. Correcto. Pero era ambulante. Stone Records. Ellos ponían la música. Y
Un día Ángel, se llamaba César Medina, un amigo que trabajaba en ABC, Sí. nos ofreció una panadería vieja que estaba detrás de su casa, que no se usaba más. Ah, Y ese fue ahí fue se escuchaba Black Sabbath, ni en la radio pasaba. ¿en qué zona? Sobre la avenida Venezuela. Ah, ese es el que a mí me Sí, dicen. sí. Ah. Esa calle que une con el IPS. IPS, ahí, sí. Ahí mismo. Qué bárbaro. Y loco, ahí era... Y no había ni silla, había colchones para sentarse. Y las luces, ¿sabes qué hacían de las Sí. luces? Un ventilador, le quitaban las aspas, una tabla así terciada, agujero, le ponían papel color y ese... Bueno, vamos a hacer una pausa. Qué bárbaro, qué hermosa época realmente. Si supieran los chicos cómo nos divertíamos y qué barato era. Volvemos enseguida con Nicodemo Espinosa, porque quiero entrar después también en toda esa etapa más de artista plástico, en las exposiciones en sepia con mi querido Gaby Brizuela, con Florentín de Mestri, ya después algunas cuestiones más para un público más elevado. Recorrió mucho este muchacho, así que vamos a seguir hablando con él de esas épocas. Ya volvemos. Bien, ¿habrás visto Sobrevive la música, Nico? Ese documental que hicieron los muchachos. Sí, he visto. Linda. ¿Y participaste también? ¿O no te entrevistaron a vos? No sé. ¿No te acordás? No me acuerdo. Un Creo- documental no. que se hizo del Sí. rock nacional. Yo participé hablando un poquito y contábamos ahí. Creo que había no, a mí no me... Pero alguna referencia había. Sí, no, por ejemplo, por suerte ahí habla, por ejemplo, Alci, Alci. que después Antes, falleció. Sí. Sí, Alci Rock, Alcides Parodi, Sí. otro de los próceres. Sí, Alci Rock es un prócer. Qué Pero pucha. el libro interesante como referente el que escribió Alci Rock, que Sí. se llamaba Historia de los grupos bailables, algo así. Sí. Y después el que hizo Sergio Ferreira es un material muy completo. Muy completo, sí, tengo un tema, se llama el Sí, libro. tengo. Muy buen tema. Se está, por suerte, reconociendo esa historia. Bueno, pero vos... Ahora en Ciudad del Este también alguien publicó. Sí, algo. Rock del Este. Sí. Lo voy a traer, Fulvio se llama el muchacho, Sí. excelente su libro. Sí, sí, y Luque contaron. también ya hizo una recolección de su Claro, época. pero lo que hizo más sobre, justamente yo le ilustré a... Soy el metal luqueño. Sí, el metal luqueño. A Richie Vidaurre le hice la tapa y unos Sí. dibujos adentro con anécdotas. Es bueno que, claro, es bueno que contemos esa historia. A ver, pero en los 80, me acuerdo, todos comenzamos a formalizarnos un poco más. Algunos entramos a la Facultad de Arquitectura y yo lo tuve de compañera Gaby, a Florentín de Mestre, y de repente aparece una exposición, creo que antes en Artesano, después en Sepia, comenzaste. No, en sepia primero. En Sepia, fue. Sí. Ya. En sepia. Que eran dibujos de los tres. Dibujo cada uno. Resulta que coincidimos que queríamos exponer y ninguno tenía la cantidad suficiente para llenar la galería. Ajá. Entonces el arquitecto Puente, Sí, José el Puente. gerente José, nos juntó e hicimos la muestra. Claro. Cuando eso éramos los jóvenes dibujando. Claro, eso te iba a decir, soy de la calle Presidente Franco, ahí estaba la galería Sepia, casi 15 de agosto, fue un acontecimiento, y bueno, a partir de ahí producís también bastante un trabajo vinculado a arte plástico, con varias técnicas, ¿verdad? Siempre, sí, yo no le tengo miedo a las técnicas, pruebo de todo, acuarela, óleos, Yo tengo un collage tuyo que me regalaste, hasta ahora tengo un cuadrado. pero Un collage. encuadrado, ¿no? Encuadrado, estoy esperando que te vayas para vender bien caro. No, No, pues yo tengo otra cosa que ofrecerte, después te muestro. Dale, por favor. Pero sí, ahí te metiste en un mundo que también tiene sus... Y siempre, nunca dejé de cuestiones. hacer, nunca dejé- y después en septiembre del 23 me salieron de La Nación. Sí. Y a partir de ahí empecé a trabajar con editoriales y a dedicarle a mi lado plástico también. También, qué bien. Más tiempo. Me paso, vamos a decir, no trabajando, haciendo lo que quiero, Claro. dibujando, todo el tiempo. O sea, estás siempre dibujando. Siempre. ¿Color llegaste a usar también? Sí, óleo, Sí. acuarela, hice Claro. mucho, lápiz, acuarela, óleo, lápiz pastel, Ujú. encantadores. No te digo, yo no le tengo miedo a la técnica. Ujú.
lo que sale, ¿verdad? Sí, en esa época había una como discusión de qué era arte, qué no era, había una especie de censura, había grupos. ¿Sabes qué? Estaba el estronismo intelectual. No te digas sin nombre, No, por pero favor, te imaginas. Sí, me imagino. Que eran los que decían qué era. Sí, ¿qué hace? Pero yo nunca le di pelota a él. No. Incluso una vez hicimos una muestra en una galería y ahí me dijeron qué tengo que hacer y qué no hacer. Y yo no le di bola, yo seguí mi instinto. Ajá. Mi instinto animales. Tus instintos animales. Claro, pasó también eso, ¿eh? Hoy, eso por suerte, No, ahora o sea, es que me encanta la gente. los chicos ahora sí. Una cantidad. Y vos sabes que, Mario, hay más mujeres. No solamente en la Qué bueno. plástica, Qué bueno. en todo sentido en el arte, hay más mujeres. Me encanta eso. Se abrió eso, porque Se también abrió. era muy machista, también era muy Ay, cerrado. sí, encerrado. ¿Verdad? En la música está pasando lo mismo también. Sí, pasa. Hay chicas que cantan, tocan, bailan, Sí. qué sé yo, ¿verdad? Formadas en conservatorio. Y es muy estudiosa la gente. Sí. Ya muy pocos improvisados. como ¿Llegaste a enseñar nosotros también? éramos. Sí, llegué, enseñé en FADA, En FADA. la UNA y en Colombia. Y me encanta de repente ver ahora que eran alumnos míos, ya son profesionales, Claro. así ya famosos. En publicitaria también pasaste mucho tiempo. Sí, trabajé en grandes publicitarias. Ahí te estaba diciendo que estudiaba con Porfirio. Sí. Porfirio tenía una agencia de publicidad arriba de su instituto y él me llevó a enseñarme los secretos, ¿verdad? Ajá. Secretos profesionales. Y un día publicitaria Nasta pide aprendí lo que ahora es junior Claro, cambió ¿verdad? todo. Junior. y me dijo, ¿te animás a una agencia grande? Sí. Yo estaba loco, no necesitado, Claro. quería comer todos los días. Efectivo, claro. Siempre en el borde. Y me fui y entré de una. Y ahí le conocí a otro gran maestro, Ricardo Yuchman. El famoso Ricardo Yuchman. Oh, ese, ¿sabes qué? Ese me abrió. Hay dos maestros así que me abrieron la cabeza. Sí. Ricardo Yuchman y Livio Abraham. Bueno, Livio, palabra mayor. Y Sí. Ricardo hace poco el año pasado se hizo una muestra de uno de sus trabajos y me impresionó lo adelantado que estaba. Qué vanguardista. Y Livio era uno de los, junto a Olga Blinder, quizás los dos grandes tótems. Livio era un tipo, ¿sabes qué era? Nunca olvido él. Estábamos los jóvenes, sus alumnos, y algunos querían teorizar. Esto viene de la juxtaposición del ego y qué sé yo, ¿verdad? Y decía Livio, no diga, haga. Livio Abramo es un gran artista plástico brasileño, Brasileño. pero que desarrolló gran parte de su carrera en Paraguay y en Brasil he estudiado hasta ahora. Y era caricaturista también. También, ¿verdad? En el Brasil. Y gran grabador. Sí. Y él trajo el grabado El acá. trajo grabado a Paraguay. En la famosa Coliña de Arte y toda esa época, ¿no? Sí, en esa época. Una de las personalidades, yo tengo la suerte de también atesorar un cuadro que me regaló y me firmó. Ahora, Nico, lo que veo es que hiciste de todo. Sí. O sea, menos matar y robar. Hasta ahí todavía no. Y sobre todo, a ver, lograste ganarte la vida con lo que te gustó siempre. Sí. ¿O sí. tuviste que dejar un tiempo y irte a... Como No, me dijo a mí un director medio, me dijo, y usted no trabaja y porque hacía esto, ¿verdad? Sí. Como diciendo, esto no es trabajo. No, y un tiempo así medio que me desencanté y dejé y me iba con mi señora, dediqué a la floricultura, teníamos Un vivero. vivero, Ajá. cosas así, y quería dedicarme a la agricultura. Y después volví al diario Última Hora, donde Moneco me dijo, dejarle pues en paz a la agricultura y venir. Moneco López, que otro de los grandes guionistas. Guionista. Sí. Perdón, ¿y con Nacha, a los cuántos años se conocieron? Ella tenía 16, yo tenía 21. A algo la así. gran 7. O sea, ¿y qué? Porque mira que tenía que ser especial, además seguiste a vos. ¿Verdad? Claro, pues, no estaba detrás de un ejecutivo de una empresa multinacional. Y yo tenía moto y ella usaba polleras largas, afro Afro. y
ponía acá la pollera y se subía en la moto. No habrá sido el candidato ideal para los suegros. No, muchas veces algún amigo que iba ahí en la casa a visitar a una chica y le dice, me voy a ir contigo. No, su viejo no te va a poder ver con esa pollera. Claro, claro. Era, bueno, y de esa época estuvieron juntos toda la vida. Sí. Qué fabuloso eso, qué historia también esa, ¿no? Sí. ¿Se fue hace cuánto, Nacha? Y va a ser 3 años. 3 años. Sí. O sea, ¿y cuánto? ¿30 y pico? ¿Cuántos años? 47 años. Más tiempo con ella de lo que viste sin ella. Sí. Tu vida completa. Sí. Y bueno, tuviste que reconvertirte otra vez. No sabes. Los perros que vos sos viudo y dicen, vamos para afuera. Claro, joda, claro. Vos sabés que no les recomiendo a nadie. No, ¿verdad? No. Al menos si me parece tuviste que así una relación. Claro. Porque hay parejas que... No, a mí me pasa lo mismo con Chester y con Sharon, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que también es así, pareja fabulosa. Pareja fabulosa, increíble, ¿verdad? Que sí. Con Sharon es genial, Sharon. Sí, digo nomás para redondear esa parte, yo sé que es una cuestión más íntima, pero ella también acompañó todos tus sueños. Sí, también ella era un poco artista porque estudió marroquinería y hacíamos carteras, suecos, chalecos, todo de cuero. Y te acuerdas, Mario, que el fin de año había en el Jardín de los Artistas de Guyari. Correcto. En la esquina de General Santos y España. Y España, sí. Y se hacía, era la época de Itaipú Dorada. Sí, y se vendía bien. Lo que hacía vendía. Y hacíamos medio cartera y yo pirogrababa y los signos zodiacales, flores. Hacíamos cintos, pulseritas. Y se juntó con nosotros una vez... hace recordar a José Antonio Gómez Perazo. Claro, José. Un personaje. José, sí. Y él, me acuerdo que en una de esas ferias hizo unos bichitos así de arcilla, algodón y 2 palitos. Vendió todo. O sea, un José Antonio Gómez. Claro. Estuve en esas ferias varias veces. Seguro que sí. Ahí lo conocía a mi querido amigo Lucho León Mareiro, que vendía sus libros manuscritos, handmade, porque él tenía dificultades motrices y con mucho esfuerzo escribía, y tengo uno de esos. Por supuesto me los vendió a precio de una Biblia de Gutenberg, pero no importa eso. No importa. Era lo chic ahí, irse ahí y comprar. Pero estaban todos los muchachos. Vamos a la última pausa. Luis Cogliolo. Cogliolo, claro, Luis. Con nosotros, sí. Cierto, ¿no? Capo. Otro de los capos también. Plástico. Sí, linda época. A la vuelta rememoramos un poco más y redondeamos esta historia fabulosa del querido amigo Nico. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando más como amigos que hace rato no se encuentran. Por suerte ya no hay una cerveza de por medio. Lástima. Cada uno con no me iba a negar. O arihuana. Arihuana. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Espinosa puede hacer una crónica de los últimos 50 años en Paraguay y contar cosas fabulosas. Por ejemplo, a Humberto Domínguez, ¿y lo conociste? El mejor director de diario que tuvimos. y claro, yo pude también tener la amistad de Humberto. Era difícil, era cambiante. Era genial. ¿Te habrá cambiado algún dibujo alguna vez por el camino? O te habrá... No, al contrario. Agregarle tal cosa. Daba ideas. Sí. Le ponía. Me acuerdo un emblemático dibujo para una tapa que un capo de Stroessner dijo algo y hice el dibujo y vio él. Y hice agregarle tal cosa. Claro, porque ese desafiaba a duelo de repente. ¿Te acuerdas? Sí, y viste que era el yerno. Era el primer yerno del país y no le podía tocar. Claro. Era además, viste, él le defendía a la gente del diario. Una vez le puso a Montanaro, que lo estoy enfriando el vodka para brindar por su muerte, creo que le puso. Algo así. Porque parece que le llamaba a dictar los títulos a... esa parte no me acuerdo. Y otro el duelo con Zacarías. Con Zacarías. ¿Te acuerdas? Sí, en el Parque Caballero. En un moquete iba a ver. Sí, hasta eso, bueno, viviste toda esa época. Estaba
Después cartelera también vos te vas. Sí, estuve en cartelera, desde el comienzo estuve en cartelera. Sí, ¿verdad? La primera revista que sacó chicas con poca ropa. Con poca ropa. Sí. ¿Quién inventó cartelera? Álvaro Ayala, Chiqui Ávalo y Tilín Valentín. Ah, y Tilín Valentín. Sí. Sí. Y era un local de Tilín, eso de España. Cierto. Donde estaba la radio Taller, la primera FM. Cierto, taller. Y cartelera revolucionó porque también era diferente su ilustración, diagramación, las notas. Mucho humor. Ahí aparece, también Moneco ahí interviene. Con Moneco hicimos, me acuerdo, hicimos Blancanieves, la versión de Blancanieves y los 7 enanitos. Y nos contaron que no sé qué colegio compraba y tenía en su hemeroteca cartelera. Y después, cuando hicimos Blancanieves y los 7 enanitos, la escena esa, Blancanieves durmiendo en la cama, cuerona así. Claro. Y vienen los enanitos y su gorro así caído, donde todos se paran. Y de ese día el colegio no compró más. Tuvieron erecciones los enanitos, pero de gorro. De gorro. Sí, linda época. Te quedaste un buen tiempo ahí. Y sí, mucho tiempo, hasta que cambió. Después se vendió. Sí, compró, creo que era el último dueño creo que fue Reinaldo. Allá sobre la calle Boyani. Hasta ahí estuve con ellos. Hasta ahí estuviste. Incluso cuando compró. Que se hacían los premios cartelera y todo eso. Cuando compró Talavera y este jugador. Y el hijo de María Ángela Martínez. Ah, sí, Huguito. Huguito y... Espérate. Y Olavo Heikel. Y Heikel. Sí. Ahí también estuve con ellos. Ah, pero, todavía. Hombre, ya estaba en la última parte, ahora ya es digital solamente. Sí, sí. ¿Y vos cobrabas freelance también los laburos? También. También, ¿verdad? Yo cobraba... ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre cobré así... No es lo mismo cobrarle a Almacén Doña Chiquita que claro. a Coca-Cola o Samsung. ¿verdad? Claro, exacto. Y entonces yo me adaptaba siempre a... Entonces siempre tenía trabajo. Siempre te dan laburo. Sí, siempre. Siempre. Y a ver, y en la parte, por último, la parte de humor e historietas. Delmer, por ejemplo, ¿dónde sale? Delmer, la primera vez salió en el diario La Tarde, que era un apéndice del diario Hoy. ¿Cierto? Y que el director era Arturito Sher, un personaje de leyenda, hijo del expresidente o nieto, algo así. Sí, del famoso Arturo Sher. Sí. Y ahí nació Delmer. Me dijo Arturito, te voy a dar al lado del editorial un espacio. Y ahí tenés que lucirte, me dije. Ahí en realidad, al lado del editorial, loco, tenía que apuntar arriba siempre. Y al principio así, después necesitaba un animalito, algo necesitaba para que dé el toque final, ¿verdad? Ajá. Y busqué, primero hice creo que una gallina, un mono, un gato, pero me quedé con el perro, porque el perro puede adecuarse a cualquier escenario. Claro. Aparece en todas las... hasta en la cama el mono pues no va a dormir. No, es un partido de fútbol, no sí, faltaba. Y le faltaba el nombre. Y yo pasaba siempre, venía de casa en la línea 30 y pasaba por el mercado 4. Y el célebre eran los Delmer en el mercado 4. Claro. Los Delmer eran los animalitos abandonados, mascotas, por ejemplo. O tenía una perra, tenía 6, 7 cachorros y no sabía qué hacer con él. Claro. Iba a abandonar en el mercado 4. ¿Por qué? Porque ahí no se morían, ahí le alimentaban. Algún cuajo, algún librillo se le tiraba. Y la gente se iba llevando. Cierto, sí. Y por eso era la raza, era Delmer Ford. ¿De dónde? El mercado 4. ¿De dónde conseguiste tu perro? Delmer Ford, decía la gente. Delmer Ford. Y ahí quedó el personaje. Ahí quedó el personaje. Y este es otro de tus hijos, el bachenauta. Hicimos con Alejandro Espinosa, que es el papá de Dante. Sí. Y, ¿sabes? Pensamos lo siguiente, muchísima gente que dibujaba en las redes, pero en las redes se pierden. Y entonces vamos a hacer algo que se quede. Algo físico. Sí. Y fíjate, Mario, hicimos 14 ediciones, muchísimos colaboradores, y las páginas centrales un póster. Eso estaba viendo. Y generalmente, esta es por ejemplo Leticia Casati, una artista del Flagrán 7. Ahora es una estrella. Y generalmente las páginas centrales eran de chicas. O sea dibujados por chicas. O pintados. ¿Cuántos números sacaste? 14 números. Y nos mató la pandemia. La pandemia. Y no puede haber una resurrección. Y queremos hacer hasta ahora, pero viste que los costos se fueron. Claro. La cuestión del papel. Y queremos hacer, por ejemplo, un volumen así gordito, así. Claro.
Medio de Uno colección. al año, por ejemplo. ¿Cómo adquirió estatus de literatura seria El Eternauta hace poco en Netflix? Sí. Arrasó. Veo el trabajo de Goyri recopilando todo. Sí. Por fin reconocimiento a Robin Hood también como Sí. el gran autor paraguayo más leído en la Sí. historia. Y el año pasado me dieron a mí el primer premio, el premio Robin Hood, el primero me dieron a mí en trayectoria. Ah, qué bueno. Sí. Que se va a hacer ya Y ahora ya es internacional. internacional. Sí. O sea, a ver, hemos recorrido un largo camino y se logró finalmente que el rock nacional no sea diabólico ni de No, maricones no. y que la historieta sea tomada en serio. Una pena que la cuestión del rock nacional no sea muy difundida, porque hay buenísimos materiales, buenísimos músicos. Pero tienen ya los soportes ahora también, las plataformas. Sí, las plataformas, sí, pero necesita viste que vos acá una banda y está, o una banda de Luque, Cierto. por ejemplo, ¿verdad? O Ciudad del Este, viste Quasar, por ejemplo, Muy cómo buena. Llegó a Quasar, Europa. loco, ¿por qué? Porque José María, el líder, se mueve ahí como un Claro. CEO. Cierto, cierto, sí, sí. Y O sea, la- todavía falta un poco más, vos decís. Sí, falta más que, por ejemplo, lo de Quasar fue genial, porque la gente cantaba en un concierto, no sé cuántas personas que hicieron de telonero, ¿verdad? Sí. Y la gente cantaba sus temas. Ese es el sueño del pibe, viejo. De aquel festival de Quinta, donde se fue un preso por Cuando llevar fuimos serenata. presos a un pobre señor. A estos grupos que ahora están tocando, por Hey Soul en Japón. Es cierto, hay más pop también, pero no Sí, importa. no importa. Hay movimiento. Hay movimiento. Y en la historieta me decís que también, y en la ilustración también. También la ilustración es increíble, gente. Te digo, lastimosamente ahora se está confundiendo un poco las cosas, porque surgió la inteligencia artificial. Claro. Y eso no es autor de uno. Claro. Por la inteligencia vos tenés que alimentar con otras cosas. Y ahí carga. Sí. Claro. Entonces no puedes firmar, vos cargaste todo eso. Claro. Incluso me enteré que alguien ya se peleó con la inteligencia artificial. Es mío, le digo. No puedo hacerte eso. Ah, entiendo. Sí, a ver, hay que también eso ordenar un poco. Sí. Pero No, sabes que concientizar nomás que el verdadero trabajo es lo que vos haces. Claro. Y vos tenés tu computadora. La inteligencia artificial es una herramienta del carajo. claro. Muy buena, pero hay que saber manejar eso, no adjudicarte vos, ¿verdad? ¿Te animaste a dibujar con la computadora? Sí, Un poquito. dibujo, pero más ¿Coloreás? coloreo. Más Coloreás. coloreo. Hago láminas. El año pasado hice una muestra, no sé si conoces el Café Anga que está frente al Palacio de Gobierno. Sí, muy lindo, sí. Es de Marcelo Botti, el nieto de Fiorello De Botti. Fiorello. Otro. Sí, y Marcelo dibuja también. Y tiene abierto eso. Y yo puse una serie de láminas y que quiero repetir este año. Estoy trabajando en eso. Y ahí hay incursiones con la computadora también. Sí, generalmente son dibujos a mano, pero color en computadora. Colores digitales. Y bueno. Impresos. Claro. De aquel que dibujaba con cualquier lápiz que encontraba, Sí. carbonilla, rápido graph, tinta china, Plumilla. plumilla, tinta pelicán. Pelican. Sí, Rotring. A la computadora hubo un largo camino. Sí, señor. Nico, querido, gracias por venir. Se nos acabó el tiempo. Gracias por el regalo también. Y sobre todo, tengo que seguir acá. Tengo que seguir para adelante. Pucha, claro, vamos para arriba como pedo de uso. Por ahí reformulamos el ómnibus mágico en cualquier momento. cuando No estás quiera. haciendo radio. No, ahora no, pero Eh. hay mucho material, Mario. Hay mucho, yo sé y sobre porque- todo nacional. Hay Sí. mucho material. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo chismoso. Eso me siento aludido. Ah, ¿sí? El viejo diablo por Nico está acá en este capítulo. nuevo de Guachani. personaje, sí. Me gusta ese personaje, ya me llamó la atención cuando lo vi. Bueno, Nico, seguiremos hablando, pero te agradezco mucho de haber contado esta historia acá con la gente y que la gente también se entere de estas aventuras de cuánto, medio siglo. El agradecido soy yo porque vos sabés que después de esa que haya fallecido mi señora cuesta mucho reírme. Me imagino. Te juro. Sí, me imagino. Y ahora la pasamos muy bien. Nos hemos reído. reímos. Sí, Y es lo más rescatable, creo que después del resto yo lo reí.
Fuerza, querido Nico. Gracias, amigo. Te queremos mucho. Igualmente. Nicodemo Espinosa nos contaba parte de su vida y también, porque no evocábamos la memoria de su madre, Leopoldina. Imagínate, Leopoldina. Doña Leopoldina, siempre Ana Carmen me hablaba de ella. Y claro, de la querida Nacha. Gracias, tengan buenas noches.